Era una mañana normal en la sucursal bancaria más lujosa de la Ciudad de México, hasta que un ranchero de 68 años cruzó la puerta. Sombrero de paja agujereado, camisa descolorida, botas sucias. Armando Rivera parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente impecable. Cuando pidió transferir 15 millones de pesos, la sucursal se detuvo y la risa cruel del gerente resonó por todo el salón. Si tiene saldo, le pago el doble. Pero Rodrigo no sabía con quién se estaba metiendo y nadie esperaba lo que vendría a continuación. Armando Rivera empujó la puerta de cristal de la sucursal bancaria con sus manos callosas por el trabajo en el rancho. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor del sol, que aún se pegaba a su ropa sencilla. A sus 68 años se había despertado temprano aquella mañana de jueves, como siempre lo había hecho en los últimos 50 años. Se tomó su café negro, miró las vacas en el potrero y decidió que era hora de resolver aquel pendiente bancario personalmente. El sombrero de paja sucio cubría su cabello canoso. La camisa de cuadros descolorida mostraba años de uso honesto, y las botas polvorientas aún cargaban vestigios de la tierra de su rancho. En la muñeca, un reloj sencillo de plástico, el mismo que usaba desde hacía 20 años. Nada en él gritaba riqueza, nada en él sugería poder. Era exactamente como le gustaba que lo vieran, un hombre común. Los otros clientes de la sucursal, todos con impecables trajes ejecutivos, se apartaron instintivamente cuando Armando pasó. Mujeres de tacón alto susurraban detrás de bolsos de diseñador. Hombres de traje ajustaban sus corbatas con incomodidad. El contraste era flagrante. Allá había un mundo de apariencias, de estatus, de juicios basados en cómo se vestía. Rodrigo Vargas, el gerente de la sucursal, observó toda la escena desde su oficina con paredes de cristal blindado. A sus 35 años, Rodrigo se consideraba un triunfador, egresado de administración de la mejor universidad privada de la ciudad, MBA en el extranjero, auto importado en el garaje y un departamento en la mejor colonia. Su traje italiano costaba más que el salario mínimo de 3 meses. Sus zapatos ingleses brillaban como espejos. Otro que se perdió, pensó Rodrigo, ajustando su corbata de seda importada. Probablemente ni sabe dónde está. Había construido su carrera siendo despiadado con los pequeños. Para Rodrigo, el éxito se medía por la cuenta bancaria, por la dirección, por la marca del reloj, y aquel viejito claramente no tenía nada de eso. La recepcionista Sofía, una joven de 23 años que admiraba a Rodrigo, también notó la presencia discordante. ¡Qué vergüenza!, murmuró a su colega. ¿Cómo dejaron entrar a este señor aquí? Había sido entrenada por Rodrigo para filtrar al tipo correcto de cliente. Personas como Armando, en su opinión, solo traían problemas. Cuando Armando se acercó al mostrador de atención, el ambiente se puso tenso. Sus botas hacían un ruido diferente en el piso de mármol. Algunos clientes detuvieron sus conversaciones. Rodrigo salió de su oficina, caminando con pasos firmes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Puedo ayudarlo? La pregunta salió con un tono condescendiente, como si estuviera hablando con un niño perdido. Armando se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por el sol y los años, pero con ojos firmes e inteligentes. Buenos días, joven. Necesito hacer una transferencia de mi cuenta. Rodrigo apenas pudo disimular una risa. Miró a Sofía, quien se cubrió la boca para esconder una sonrisa maliciosa. Claro, señor. Hizo una pausa, esperando el nombre. Armando Rivera. Señor Armando. Rodrigo continuó pronunciando el nombre como si fuera un chiste interno. ¿Cuánto pretende transferir el señor? 15 millones. Es para una inversión en la casa de bolsa. Necesita salir hoy antes de las 2 de la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. Sofía se atragantó con su propia saliva. Los otros clientes, que hasta entonces fingían no prestar atención, ahora miraban descaradamente. Rodrigo recuperó la compostura y soltó una carcajada sonora. Si tiene saldo, le pago el doble. Su risa sarcástica resonó por toda la sucursal. ¡15 millones! Imagínate, Sofía, nuestro amigo ranchero aquí quiere transferir 15 millones. Sofía rió junto a él, contagiada por la broma de su jefe. Otros empleados se acercaron, curiosos por la conmoción. La situación se estaba volviendo embarazosa, pero Rodrigo se estaba divirtiendo. Para él, humillar a personas inferiores era casi un deporte. ¿Está seguro de que no confundió los números, señor?, preguntó Rodrigo, su voz goteando sarcasmo. Quizás son 15 pesos.
¿O 150 pesos? Armando permaneció tranquilo, acostumbrado a este tipo de situaciones. A lo largo de la vida, había aprendido que las apariencias engañaban, tanto las suyas como las de los demás. Sabía exactamente dónde estaba, sabía exactamente quién era, y sabía que la justicia siempre llegaba para quien tenía paciencia. No, joven, respondió con tranquilidad. Son 15 millones, en efecto, puede verificar la cuenta. Nadie imaginaba que aquel hombre sencillo, de ropas humildes y aire apacible, era el principal accionista del banco. La tormenta apenas comenzaba y Rodrigo Vargas no tenía idea del huracán que acababa de provocar. Para entender quién era realmente Armando Rivera, es necesario retroceder 50 años en el tiempo, cuando un niño de 10 años caminaba descalzo por los campos de un rancho que no pertenecía a su familia. Nacido en una familia de campesinos, Armando conoció la pobreza de cerca, pero no la amargura que suele traer. Su padre, Juan Rivera, trabajaba de sol a sol en tierras que no eran suyas. Sus manos callosas cargaban el peso de toda una vida dedicada al trabajo honesto. Su madre, doña Rosa, cosía para otros hasta altas horas para complementar el ingreso familiar, sus dedos marcados por miles de puntadas dadas a la luz de un quinqué. El pequeño Armando ya ayudaba en el campo desde temprano, pero tenía algo que lo diferenciaba de los otros niños de la región, una sed insaciable de aprender que parecía no tener fin. Mientras sus amigos jugaban después del trabajo, corriendo por los campos y pescando en el arroyo, Armando estudiaba a la luz del quinqué, leía todo lo que podía encontrar. Periódicos viejos que llegaban al rancho con semanas de retraso, libros prestados de la pequeña biblioteca del pueblo, hasta las etiquetas de los productos que encontraba por el camino. Su maestra de la escuela rural, doña María Santos, una señora de 60 años que había dedicado su vida a la educación, fue la primera en notar su potencial excepcional. «Este niño va a llegar lejos», le decía a quien quisiera escuchar, con un orgullo que brillaba en sus ojos cansados. «Tiene una inteligencia que no se enseña. Es don de Dios». Incluso le prestó libros personales a Armando, sabiendo que cada página sería devorada con el hambre de quien veía en el conocimiento el único puente hacia un futuro mejor. A los 15 años, cuando muchos de sus compañeros ya habían abandonado los estudios para trabajar a tiempo completo, Armando tomó una decisión que cambiaría su vida. Pidió un aventón hasta la gran ciudad, a 80 kilómetros de distancia, y buscó trabajo como ayudante de albañil. Dormía en un cuarto minúsculo que compartía con otros 3 trabajadores. Se despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde y aún encontraba energía para estudiar por la noche en una escuela nocturna popular. A los 18 años, graduado de la preparatoria con las mejores notas de su clase, Armando se hizo una promesa solemne frente al espejo roto del cuarto donde vivía. Saldría de la pobreza, pero nunca olvidaría de dónde venía. Nunca perdería la humildad que consideraba su mayor riqueza. Con su primer sueldo como albañil calificado, hizo algo que sus compañeros consideraron una locura. Compró su primera acción de Pemex. Eran solo 10 acciones que costaron casi todo su dinero ahorrado en meses. Pero había escuchado a un empresario decir que así era como los ricos se hacían más ricos. Las 2 décadas siguientes fueron de un sacrificio que pocos hombres soportarían. Armando trabajaba como albañil durante el día, enfrentando un sol abrasador y lluvias torrenciales, y estudiaba contabilidad por la noche, a menudo llegando a casa a las 11 de la noche, solo para abrir los libros y estudiar hasta la 1 de la madrugada. Cada centavo ahorrado se convertía en inversión. Cada peso guardado era una semilla plantada para el futuro. Mientras sus compañeros gastaban en bebida, juegos y diversiones, él reinvertía absolutamente todo. A los 25 años, conoció a María José, una maestra de primaria de corazón generoso, que vio en él no al hombre sencillo que era, sino al hombre extraordinario que podría llegar a ser. Ella lo apoyaba incondicionalmente, incluso cuando pasaban meses comiendo solo arroz, frijoles y huevo, incluso cuando él llegaba a casa exhausto y aún así se sentaba a estudiar. «Un día esto valdrá la pena», le decía Armando en las noches más difíciles, sosteniendo sus manos callosas. «No es solo por nosotros. Es para demostrar que la gente sencilla, gente como nosotros, también puede triunfar en esta vida». La primera gran inversión llegó a los 35 años. Armando había juntado centavo a centavo el dinero suficiente para comprar un pequeño rancho que estaba siendo rematado por deudas. Era un terreno de 200 hectáreas, aparentemente sin valor,
con pastizales degradados y una casa que más parecía una ruina. Los otros interesados se rieron cuando vieron al albañilito haciendo ofertas. Pero Armando vio algo que los demás no podían ver, un potencial infinito para la cría de ganado y la agricultura. En los 5 años siguientes, trabajando 16 horas al día, transformó aquella tierra árida y abandonada en uno de los ranchos más productivos y respetados de la región. Introdujo técnicas modernas que había aprendido en revistas especializadas. Invirtió en mejoramiento genético del rebaño, diversificó los cultivos. Los vecinos que antes se burlaban ahora le pedían consejos. Con las ganancias sustanciales del rancho, Armando comenzó a diversificar sus inversiones con la misma paciencia y sabiduría con la que había transformado tierra improductiva en oro verde. Compraba acciones de empresas en las que realmente creía. Invertía en bienes raíces cuando todos pensaban que el mercado estaba en crisis. Invertía en bonos cuando las tasas estaban por las nubes. Tenía un instinto natural para los negocios que ninguna universidad en el mundo podría enseñar. Era el instinto de quien conocía el valor real de las cosas. A los 45 años, Armando ya era millonario varias veces, pero absolutamente nadie lo sabía. Seguía viviendo en la misma casa sencilla del rancho, conduciendo la misma camioneta Ford vieja que había comprado usada 10 años antes, vistiendo la misma ropa humilde de siempre. El dinero no cambia quién eres por dentro, le decía siempre a María José. Si eras bueno siendo pobre, serás bueno siendo rico. Si eras malo siendo pobre, el dinero solo lo hará más evidente. Fue en esa época que escuchó hablar de una pequeña institución bancaria que estaba pasando por dificultades. Los dueños querían vender, pero nadie creía en el potencial de la empresa. Armando vio una oportunidad. Compró el 30% de las acciones por un precio que todos consideraban demasiado alto. En los años siguientes demostró que tenía razón. Con una gestión enfocada en atender a pequeños productores rurales y microempresarios, personas como él había sido, el banco creció exponencialmente. Armando nunca asumió cargos ejecutivos, prefirió quedarse tras bambalinas, pero sus decisiones, como principal accionista, transformaron una pequeña institución regional en uno de los mayores bancos del interior del país. A los 60 años, cuando podría estar jubilado disfrutando de su riqueza, Armando hizo algo inesperado. Compró otro rancho, aún más grande que el primero, no por codicia, sino por amor a la tierra. Es aquí donde me siento yo mismo, explicaba a sus pocos amigos cercanos. El rancho se convirtió en su refugio. Se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba su café negro y salía a ver a los animales. Sus empleados lo trataban como un ranchero común, porque era exactamente eso lo que era, un ranchero común que por casualidad se había vuelto multimillonario. Armando nunca ostentó su riqueza. No tenía jet privado, no vivía en una mansión, no frecuentaba clubes exclusivos. Su única extravagancia era una camioneta nueva cada 10 años. Usaba el mismo sombrero de paja desde hacía 15 años, comprado en una mercería del pueblo. El dinero es una herramienta, solía decir. Puede construir o destruir, puede acercar o alejar a las personas, depende de cómo lo uses. En los últimos años había notado algo preocupante. Sus propias sucursales bancarias se estaban convirtiendo en lugares fríos, donde los empleados trataban mal a los clientes sencillos. Recibía cartas de queja toda la semana, personas humildes que eran mal atendidas, pequeños empresarios que eran menospreciados, jubilados que eran ignorados. Decidió que era hora de ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo, no como el principal accionista Armando Rivera, sino como el simple ranchero Armando Rivera. La diferencia, él sabía, sería reveladora. Por eso estaba allí aquella mañana en la sucursal del centro de la ciudad, vestido con su ropa de siempre, listo para una lección que Rodrigo Vargas jamás olvidaría. Rodrigo Vargas todavía se reía de su propio chiste cuando decidió convertir aquel momento en una demostración de poder. Para él, poner a la gente en su lugar era más que diversión. Era una forma de mantener el orden y la jerarquía que consideraba natural. Señor Armando, dijo Rodrigo recuperando un tono falsamente profesional. Para transferencias de este monto tenemos protocolos específicos. Usted necesita una cita previa en la atención de banca privada, comprobación del origen de los recursos y una serie de documentos. Armando mantuvo la calma. Joven, esta es mi cuenta desde hace más de 20 años. Nunca he necesitado una cita para mover mi propio dinero. Ah, pero las reglas han cambiado. Rodrigo sonrió con malicia, especialmente para transferencias superiores a 10 millones.
Es política interna para prevenir el lavado de dinero. Sofía, traiga el formulario KGS completo para el señor. Sofía se levantó rápidamente, claramente disfrutando del teatro. Claro, licenciado Rodrigo. Voy a buscar también los formularios de declaración de origen de recursos y capacidad económica. Otros empleados comenzaron a acercarse, atraídos por lo que parecía ser un procedimiento especial. Verónica, la supervisora, se unió al grupo. ¿Problema, Rodrigo? No es un problema, Verónica. Solo seguimos los protocolos. Este señor quiere transferir 15 millones sin la documentación adecuada. El doctor Agustín Morales, que esperaba en la fila VIP, suspiró con aires de suficiencia para que todos lo oyeran. Este tipo de situaciones retrasan la atención de todos. ¿Por qué no lo canalizan a una sucursal más apropiada? El doctor tiene razón, coincidió Patricia Montenegro, revisando el reloj de oro en su muñeca. Existen cooperativas de crédito rural que atienden a este perfil de cliente. Rodrigo tomó una pila de formularios que Sofía había traído. Vamos a necesitar que el señor llene estos documentos. Son apenas, contó teatralmente, 17 formularios. Y también necesitaremos copias certificadas del comprobante de ingresos de los últimos 5 años, declaración anual de impuestos, comprobante de propiedad rural. Sin contar, añadió Sofía con una sonrisa venenosa, que las transferencias superiores a 10 millones solo pueden procesarse con 48 horas de antelación por cuestiones de seguridad. Marcos, el guardia de seguridad, dio un paso al frente. Licenciado Rodrigo, si el señor no tiene la documentación, quizás sea mejor que regrese otro día. Está generando incomodidad a los demás clientes. Roberto Jiménez, el empresario, meneó la cabeza con desaprobación. Es exactamente lo que pasa cuando se mezcla la clientela. Cada quien en su lugar, ¿no es así? Armando miró la pila de formularios, luego los rostros a su alrededor. Todos esperaban que se intimidara, que se fuera avergonzado, que reconociera su lugar, pero Armando conocía muy bien su lugar y era exactamente allí. Joven Rodrigo, dijo Armando con calma, me parece que ustedes están creando obstáculos que no existían cuando abrí mi cuenta aquí. ¿Estos formularios son necesarios para todos los clientes o solo para quienes ustedes creen que no merecen estar aquí? La pregunta cortó el aire como una navaja. Rodrigo sintió una incomodidad momentánea, pero rápidamente retomó su arrogancia. Son procedimientos estándar, señor Armando. Si usted tuviera movimientos regulares de montos altos, ya conocería los protocolos. ¡Qué extraño!, murmuró Armando, sacando su celular sencillo del bolsillo, porque la semana pasada transferí 20 millones de esta misma cuenta a otra institución y no necesité ningún formulario especial. El comentario causó un silencio incómodo. Rodrigo intercambió miradas con Verónica, quien susurró algo sobre verificar el historial de la cuenta. De cualquier forma, continuó Rodrigo, intentando mantener el control, hoy no será posible procesar la transferencia. El señor tendrá que agendar una cita y volver con toda la documentación. Ana Paula, que había observado todo en silencio, se acercó vacilante. Disculpe, licenciado Rodrigo, pero si el señor ya tiene un historial de movimientos altos, ¿no sería posible hacer una excepción, Ana Paula? La voz de Rodrigo sonó como una advertencia. Cada quien a lo suyo aquí, el protocolo existe para seguirse. Armando guardó el celular y miró alrededor de la sucursal. Veía a empleados que se escondían detrás de reglas inexistentes, clientes que se sentían superiores por haber nacido en cunas más cómodas y un sistema diseñado para humillar a quien no encajaba en el patrón esperado. Entiendo, dijo Armando finalmente. Ustedes no quieren procesar mi transferencia hoy. Está bien, pero me gustaría hablar con el director regional. Rodrigo sonrió con satisfacción. El director regional está en una reunión externa, pero puedo tomarle el recado. No es necesario que lo anote, respondió Armando, su voz manteniendo el mismo tono calmado. Yo espero. Y fue entonces que Armando hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en uno de los sillones del área VIP y cruzó las piernas, claramente dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. La situación que Rodrigo pensaba haber controlado con sus protocolos y burocracias, de repente adquirió una dimensión que no había previsto. Aquel ranchero sencillo no se estaba dejando intimidar. Al contrario, se estaba comportando como alguien que tenía todo el derecho de estar allí. Eso molestaba a Rodrigo más que cualquier confrontación directa. Lo que había comenzado como un simple intento de humillación,
ahora se transformaba en algo mucho más peligroso para Rodrigo, una situación que se estaba saliendo completamente de su control. Armando Rivera, sentado cómodamente en el sillón VIP, como si fuera el dueño del lugar, había volteado el juego de una manera que nadie esperaba. «Licenciado Rodrigo», susurró Verónica, acercándose nerviosa. «Verifiqué el historial de su cuenta. Tiene movimientos de millones cada semana, transferencias regulares, inversiones, retiros, todo en orden». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Si Armando realmente tenía ese historial, todos los protocolos que había inventado se revelaban como lo que realmente eran, pura discriminación. «Debe ser una cuenta empresarial», murmuró Rodrigo, intentando aferrarse a cualquier explicación. «Él debe ser solo un apoderado, no el titular real». Pero Sofía, que había accedido al sistema por curiosidad, trajo información que hizo que la sangre de Rodrigo se helara. «Licenciado, la cuenta está a su nombre, persona física. Y tiene una observación aquí en el sistema. Cliente premium, atención diferenciada». Roberto Jiménez, que hasta entonces había apoyado a Rodrigo, comenzó a inquietarse. Como empresario experimentado, sabía reconocer cuando una situación se estaba saliendo de control. «Rodrigo, quizás sea mejor resolver esto discretamente». «¿Resolver qué?», replicó Rodrigo, su voz comenzando a mostrar signos de desesperación. «No hay nada que resolver. Existen protocolos». El doctor Agustín Morales, al percibir la creciente atención, intentó salir discretamente de la sucursal, pero Patricia Montenegro no podía dejar de mirar a Armando. Algo en su postura, en la forma en que permanecía tranquilo y confiado, comenzó a despertar una sospecha terrible en su mente. Fue entonces que llegó el momento que Rodrigo más temía. Su teléfono sonó y en la pantalla apareció: «Dirección regional». «Bueno», atendió Rodrigo, con la voz temblorosa. «Rodrigo», habla el director regional. «Acabo de recibir una llamada extraña. ¿Alguien está intentando contactarme ahí en tu sucursal?» Un señor llamado Armando Rivera. Rodrigo miró a Armando, que lo observaba con una sonrisa serena. ¿Cómo había conseguido aquel ranchero sencillo el contacto directo de la dirección regional? Sí, director. Hay un cliente aquí que quiere hablar con usted». «¿Cliente?». La voz del director sonó sorprendida. «Rodrigo, ¿verificaste quién es Armando Rivera?». «Claro que verifiqué. Es un ranchero cualquiera que está causando un alboroto aquí». El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando el director volvió a hablar, su voz había cambiado completamente de tono. «Rodrigo, necesito que le pases el teléfono al señor Rivera inmediatamente y que lo trates con el máximo respeto posible. Es una orden». Rodrigo sintió que sus manos temblaban. «Pero, director, no entiendo». «Pásale el teléfono ahora, Rodrigo». El grito del director resonó lo suficientemente alto como para que todos en la sucursal pudieran oírlo. Rodrigo, con el rostro rojo de vergüenza, caminó hacia Armando como un hombre que va a su propio funeral. Señor Rivera», tartamudeó, extendiendo el teléfono con manos trémulas. «El director regional quiere hablar con usted». Armando tomó el teléfono con calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Hola Ricardo, ¿cómo está mi hijo?». La familiaridad en el tono de Armando hizo que todos en la sucursal contuvieran la respiración. Aquel hombre sencillo estaba hablando con el director regional como si fueran viejos amigos. «Estoy aquí en la sucursal central haciendo una transferencia, pero parece que tus empleados crearon unos protocolos nuevos muy interesantes». Mientras Armando conversaba por teléfono, una transformación visible ocurría en la sucursal. Los empleados que antes reían abiertamente, ahora susurraban nerviosos entre sí. Los clientes que habían hecho comentarios despectivos comenzaron a sudar frío. Verónica intentó acercarse a Ana Paula. «¿Sabías quién era?», susurró. «No», respondió Ana Paula. «Pero eso no importa. Merecía ser tratado con respeto de cualquier forma». Sofía, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a llorar en silencio. Fernanda, la pasante, miraba alternadamente a Armando y a Rodrigo, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Marcos, el guardia de seguridad, intentó esconderse detrás de una columna, rezando para que nadie recordara sus amenazas anteriores. «Sí, Ricardo, entiendo», continuaba Armando la conversación telefónica. Su voz tranquila contrastaba con el pánico general. No es necesario que vengas. Podemos resolver esto internamente. Sí, sé que confías en mi juicio». Cuando Armando finalmente colgó y le devolvió el teléfono a Rodrigo, el silencio en la sucursal era absoluto. Hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido. «Bueno», dijo Armando ajustándose el sombrero de paja en la cabeza,
Parece que van a tener la oportunidad de conocer algunos protocolos reales muy pronto. Rodrigo tragó saliva, sabiendo que su carrera acababa de desmoronarse ante sus ojos. Y lo peor de todo era que él mismo había sido el arquitecto de su propia destrucción. La situación había escalado mucho más allá de una simple humillación. Ahora era una cuestión de supervivencia profesional, y todos en la sucursal sabían que estaban en el lado equivocado de la historia. Armando Rivera sacó una tableta sencilla del bolsillo de su camisa de cuadros. La pantalla, protegida por un plástico ya rayado por el uso, se iluminó cuando la tocó. Con movimientos precisos de quien dominaba la tecnología a pesar de su edad, abrió una carpeta digital. «Mi nombre es Armando Rivera», dijo, su voz resonando en la silenciosa sucursal, «y soy el principal accionista de este banco». Giró la pantalla de la tableta hacia Rodrigo revelando documentos oficiales, poder notarial electrónico con certificación digital, participación societaria autenticada y estados de cuenta auditados. Todo debidamente sellado y firmado digitalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el propio aire se hubiera solidificado. Rodrigo Vargas sintió que sus piernas flaqueaban. Sofía dejó escapar un grito ahogado. Verónica se puso pálida como el papel. Roberto Jiménez sintió que se le secaba la boca instantáneamente. Esto no es posible», tartamudeó Rodrigo, sus manos temblando mientras miraba alternadamente la pantalla de la tableta y la computadora que mostraba los millones en la cuenta de Armando. «El 43% de las acciones del banco», explicó Armando con calma, «adquiridas a lo largo de 23 años de inversiones». Patricia Montenegro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus joyas de repente parecían bisutería barata junto al hombre al que había llamado gentuza minutos antes, el doctor Agustín Morales, que había filosofado sobre educación y jerarquía social, intentó tragarse las palabras que había escupido con tanto veneno. Señor Rivera». Rodrigo intentó recuperar la compostura, pero su voz salía temblorosa y quebrada. «Yo no sabía, nadie me dijo». «Nadie te dijo porque yo no quería que supieran», respondió Armando, guardando los documentos con la misma calma con la que los había mostrado. «En los últimos 6 meses he recibido 847 cartas de queja sobre la atención en nuestras sucursales. Gente humilde siendo maltratada, pequeños empresarios siendo menospreciados, ancianos siendo ignorados». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sucursal, sus ojos pasando por cada persona que había participado en la humillación. «Decidí venir personalmente para ver cómo mis empleados tratan a los clientes que más necesitan respeto y atención». Ana Paula, la única empleada que había defendido a Armando, estaba boquiabierta. Había defendido al principal accionista del banco sin saberlo, pero no se arrepentía. Había hecho lo correcto. Señor Rivera, Roberto Jiménez, intentó acercarse, su arrogancia anterior transformada en una sumisión patética. Yo solo estaba bromeando. No quise faltarle al respeto». Armando lo encaró con ojos que habían visto décadas de lucha y superación. «Señor Jiménez, no es a mí a quien le faltó al respeto, es a usted mismo. Un hombre que juzga a otros por su apariencia es un hombre que no ha aprendido nada sobre la vida». Marcos, el guardia de seguridad, intentó esconderse detrás de los otros empleados, rezando para que Armando no recordara sus amenazas y la mano que había llevado a su tolete. «Joven Rodrigo», Armando continuó, volviendo su atención hacia el gerente, que ahora sudaba profusamente. «En todos estos años construyendo este banco, siempre soñé que fuera un lugar donde cualquier persona pudiera entrar y ser tratada con dignidad. Un lugar donde un ranchero como yo, un albañil, un jubilado, una trabajadora doméstica, cualquier persona, fuera recibida con respeto». Rodrigo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. Su carrera entera desfilaba ante sus ojos como una película en cámara lenta. «¿Pero qué encuentro aquí hoy?». Armando meneó la cabeza con genuina tristeza. «Encuentro empleados que han olvidado lo que significa servir, que confunden su posición en el trabajo con superioridad moral, que tratan a los clientes como enemigos o como objetos de diversión». Patricia Montenegro intentó susurrar una disculpa, pero Armando levantó la mano gentilmente. «Señora, usted no necesita disculparse conmigo. Necesita disculparse con la persona en la que se ha convertido. Necesita mirarse al espejo y preguntarse si esa es la persona que quiere ser». El doctor Agustín, que había hablado sobre educación, se sintió más pequeño que una hormiga.
Toda su pretendida superioridad intelectual se había revelado como pura ignorancia. ¿Saben qué es lo que más me entristece?, continuó Armando, su voz cargada de una profunda melancolía. Es que ustedes perdieron la oportunidad de conocer a personas extraordinarias por estar ciegos por las apariencias. ¿A cuántos clientes especiales maltrataron? ¿Cuántas historias inspiradoras ignoraron? ¿Cuántas lecciones de vida desperdiciaron? Fernanda, la pasante, comenzó a llorar en silencio. Era joven, todavía había tiempo de cambiar, de aprender, de convertirse en una mejor persona. Licenciado Rodrigo, la voz de Armando ahora tenía un tono más firme. Usted me preguntó quién era yo para decir que Ana Paula no estaba despedida. Bueno, como principal accionista de este banco, tengo esa autoridad y voy más allá. Ana Paula será promovida a gerente regional. Ana Paula sintió que las piernas le flaqueaban. Había defendido lo que era correcto, sin esperar recompensa, y ahora estaba siendo reconocida de una forma que jamás habría imaginado posible. En cuanto a usted, Armando miró directamente a Rodrigo. Sus funciones en este banco terminan a partir de este momento, no por venganza, sino porque un líder debe ser un ejemplo, y el ejemplo que usted dio hoy no concuerda con los valores que este banco representa. Rodrigo se desplomó en una silla cercana, el peso de la realidad finalmente golpeándolo de lleno. En cuestión de minutos, había perdido su empleo, su reputación, su confianza, todo por su arrogancia y prejuicio. Verónica, continuó Armando, usted también está despedida. Una supervisora que participa e incentiva humillaciones no tiene lugar en nuestro equipo. La sucursal entera estaba en estado de shock. Clientes ricos descubrían que habían insultado al hombre más poderoso de ese banco. Empleados que habían reído y se habían burlado, ahora temían por sus empleos y reputaciones. Pero Armando Rivera, el hombre sencillo de sombrero de paja y ropa humilde, no había terminado. Todavía había lecciones que enseñar y cambios que implementar. Se estaba haciendo justicia, pero de una manera que nadie esperaba, con dignidad, sabiduría y una calma que solo proviene de quien realmente conoce el valor de las cosas importantes de la vida. El caos que siguió a la revelación de Armando fue como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Rodrigo Vargas, que minutos antes era el rey de la sucursal, ahora estaba sentado en una silla con el rostro entre las manos, murmurando «no puede ser real» una y otra vez. El hombre que había construido su identidad sobre la humillación de los demás descubría, de la peor manera posible, que la vida tiene una forma peculiar de enseñar humildad. Sofía, la recepcionista que lo había mirado con tanto desprecio, intentaba desesperadamente acercarse a Armando. «Señor Rivera, por favor, yo no sabía. Si hubiera sabido, jamás». Sus palabras salían atropelladas, intercaladas por sollozos de desesperación. La joven de 23 años, que consideraba a Rodrigo su mentor, ahora veía su mundo profesional desmoronarse ante sus ojos. «Señorita Sofía», dijo Armando con la misma amabilidad que había mantenido durante toda la prueba. «La cuestión no es qué habría hecho usted si hubiera sabido quién era yo. La cuestión es por qué trató mal a alguien que no conocía. El respeto no debería depender de la cuenta bancaria de la persona». Verónica intentó una última jugada para salvar su empleo. «Señor Rivera, tengo 3 hijos que mantener. Por favor, deme una segunda oportunidad. Puedo cambiar». Sus lágrimas eran genuinas. El miedo al desempleo había quebrado su arrogancia como un martillo quiebra un cristal. Roberto Jiménez, el empresario que había filosofado sobre la gente que no conocía su lugar, ahora estaba pálido como el papel. Su concesionaria de autos dependía de financiamientos del banco para funcionar. En su cabeza, calculaba rápidamente cuántos contratos podrían ser cancelados, cuántos clientes podrían huir cuando la historia se esparciera por la ciudad. «Señor Rivera», intentó, con la voz temblorosa, «fue todo un malentendido. Tengo el mayor respeto por usted y por el banco». «Señor Jiménez», lo interrumpió Armando suavemente, «usted no me respetaba cuando pensaba que yo era solo un ranchero pobre. ¿Por qué debería creer que me respeta ahora, que sabe que soy rico?» Patricia Montenegro, la socialité que había hablado de jerarquía social, estaba en pánico absoluto. Su posición en la sociedad local dependía enteramente de su red de relaciones con personas influyentes. Haber insultado al principal accionista del banco más grande de la región era un suicidio social. «Fue un error terrible», exclamó, sus joyas temblando mientras gesticulaba nerviosamente. «Estoy pasando por un momento difícil, no estoy siendo yo misma. El doctor
Agustín Morales, que había pontificado sobre educación y clases sociales, se encontraba en un silencio embarazoso. Como médico respetado, sabía que la noticia se extendería rápidamente por los círculos sociales de la ciudad. Su reputación, construida a lo largo de décadas, estaba en ruinas por 15 minutos de arrogancia. Pero fue Marcos, el guardia de seguridad, quien tuvo la reacción más dramática. El hombre grande e intimidante que había ofrecido sus servicios para retirar a Armando de la sucursal, ahora lloraba como un niño. Señor Rivera, yo solo estaba haciendo mi trabajo. El licenciado Rodrigo me lo ordenó. Yo nunca haría nada en su contra. Su devoción repentina era tan patética como su arrogancia anterior había sido indignante. Ana Paula, en medio del caos, permanecía en estado de shock. La promoción inesperada aún no había sido procesada por completo en su mente. Había defendido a un cliente por principio, sin imaginar las consecuencias que esto traería. Ahora se encontraba en el centro de una transformación completa de la sucursal. Fernanda, la joven pasante, se acercó tímidamente a Armando. «Señor Rivera», dijo, su voz casi un susurro. «Lo siento mucho, soy nueva aquí y pensé que debía seguir el ejemplo de los demás. Sé que no es excusa, pero ¿puedo aprender a ser mejor?». Armando miró a la joven con amabilidad. Era exactamente esa humildad genuina y voluntad de crecer lo que buscaba en sus empleados. «Fernanda, reconocer el error es el primer paso para corregirlo. Tienes potencial para convertirte en un excelente profesional». Mientras tanto, otros empleados de la sucursal, que no habían participado directamente en la humillación, observaban la escena con una mezcla de alivio y aprensión. Sabían que se avecinaban cambios drásticos y algunos se preguntaban si sus propios comportamientos pasados los pondrían en riesgo. El teléfono de la sucursal comenzó a sonar incesantemente. La noticia de que el principal accionista del banco estaba personalmente en la sucursal se había extendido como pólvora. Periodistas locales, otros empresarios, incluso familiares de los involucrados intentaban obtener información. Rodrigo, en su desesperación, hizo un último intento. «Señor Rivera, yo puedo arreglar esto. Puedo cambiar toda la cultura de la sucursal. Puedo capacitar a los empleados. Por favor, deme una oportunidad». Armando lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «Rodrigo, durante años tuviste la oportunidad de crear una cultura de respeto aquí. En lugar de eso, creaste una cultura de arrogancia y desprecio. Las oportunidades existen para quien las reconoce y aprovecha. La tuya se acabó». Sandra hizo un último intento desesperado. «Pero, señor Rivera, yo trabajo aquí desde hace 15 años. Conozco todos los procedimientos. Sin mí, la sucursal no funciona». «Señora Verónica», respondió Armando con calma, «ninguna institución es más grande que las personas a las que sirve. Usted puede conocer los procedimientos, pero olvidó lo más importante. Cómo tratar a las personas con dignidad. Eso no se aprende en un manual, se aprende en el corazón». La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Algunos clientes que habían participado en la humillación comenzaron a salir discretamente de la sucursal intentando evitar más vergüenza. Otros, curiosos por el desenlace, permanecían como espectadores de un drama que se había vuelto muy real. Armando miró alrededor de la sucursal, su sucursal, y vio no solo el caos del momento, sino las posibilidades del futuro. Vio una oportunidad de transformar no solo aquel lugar, sino de enviar un mensaje a todas las demás sucursales del banco. Un mensaje sobre valores, respeto y la verdadera medida del éxito. «Ana Paula», dijo, volviéndose hacia la nueva gerente, «mañana comenzaremos a implementar cambios profundos aquí. Quiero que prepares una reunión con todos los empleados. Vamos a construir una nueva cultura basada en el respeto y la dignidad humana». Se estaba haciendo justicia, pero Armando sabía que el trabajo real apenas comenzaba. Despedir a los arrogantes era solo el primer paso. El verdadero desafío sería construir algo mejor en lugar de lo que había sido destruido. 6 meses después de aquel día que lo cambió todo, la sucursal bancaria se había convertido en un ejemplo para todo el sistema financiero de la región. Ana Paula, ahora firmemente establecida como gerente regional, había implementado cambios que iban mucho más allá de las políticas internas. Había creado una revolución silenciosa en la forma en que las personas sencillas eran tratadas. El primer cambio había sido simbólico, pero poderoso. Justo en la entrada de la sucursal, una placa discreta pero visible decía: «Aquí toda persona es bienvenida
independientemente de su apariencia, profesión o condición social. No era solo decoración, era un compromiso que todos los empleados habían abrazado de corazón. Armando visitaba la sucursal una vez por semana, siempre vestido con su ropa sencilla de ranchero. Pero ahora, cada empleado lo saludaba no por ser el principal accionista, sino porque habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Más importante aún, trataban a todos los demás clientes con el mismo respeto que le dedicaban a él. Fernanda, la joven pasante que había pedido una segunda oportunidad, se había convertido en una de las empleadas más queridas por los clientes. Su transformación fue completa, de una joven insegura que seguía malos ejemplos a una profesional segura que creaba ejemplos positivos. Aprendí que el respeto no es algo que se da solo a quien puede retribuirnos, solía decir a los nuevos pasantes. El respeto es algo que damos porque somos personas decentes. La historia de Rodrigo Vargas, sin embargo, había tomado un rumbo diferente. Tras ser despedido, pasó semanas en una profunda depresión. Su arrogancia le había costado no solo el empleo, sino también la confianza de su familia y amigos. Su esposa lo dejó, llevándose a los hijos. Los amigos se alejaron. Descubrió de la forma más dolorosa posible que las relaciones basadas solo en el estatus y las apariencias son frágiles como castillos de arena. Pero fue precisamente esa caída la que se convirtió en su salvación. Un día, desesperado y solo, Rodrigo buscó a Armando en su rancho. Encontró al hombre que había humillado cuidando de sus vacas, vestido con la misma ropa sencilla de siempre. «Señor Rivera», dijo Rodrigo, las lágrimas rodando por su rostro demacrado. «Vine a pedir perdón, no para recuperar mi empleo. Sé que no lo merezco. Vine porque necesito que usted sepa que aprendí. Aprendí de la peor manera posible, pero aprendí». Armando dejó de alimentar a los animales y miró al hombre que había sido su antagonista. Vio no ya al gerente arrogante, sino a un ser humano quebrado que había encontrado la humildad a través del dolor. «Rodrigo», dijo Armando, «el perdón es algo que te doy de corazón, pero lo más importante es que te perdones a ti mismo y uses esta experiencia para convertirte en una mejor persona». En los meses siguientes, Rodrigo comenzó a trabajar como vendedor en una pequeña tienda de electrodomésticos. Su salario era una fracción de lo que ganaba como gerente, pero algo había cambiado en él. Trataba a cada cliente, rico o pobre, bien vestido o sencillo, con genuino respeto y atención. Sus compañeros de trabajo notaron que tenía un cuidado especial con los clientes más humildes, como si estuviera pagando una deuda moral. Verónica, la ex supervisora, tuvo más dificultades para aceptar su caída. Pasó meses culpando a otros por sus propios errores, intentando conseguir empleo en bancos de la competencia, pero la historia de su participación en la humillación del principal accionista se había extendido por el sector financiero. Cuando finalmente consiguió trabajo como cajera en una pequeña cooperativa, le tomó casi un año entender que la humildad no era humillación, era liberación. Roberto Jiménez, el empresario arrogante, enfrentó consecuencias severas en sus negocios. Muchos clientes cancelaron contratos, no solo por miedo a represalias del banco, sino porque la historia reveló su verdadero carácter. Su concesionaria casi quebró y se vio forzado a despedir empleados que consideraba inferiores. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que juzgaba a otros por su condición social descubrió en carne propia lo que significaba ser juzgado. Patricia Montenegro se convirtió en una paria social. Las mismas amigas que se reían de sus comentarios crueles ahora la evitaban en fiestas y eventos. Descubrió que su posición social era más frágil de lo que había imaginado. Sola y rechazada, comenzó a hacer trabajo voluntario en asilos y orfanatos, no por publicidad, sino porque necesitaba reconectarse con su propia humanidad. El doctor Agustín Morales, quizás por ser mayor y más sabio, fue quien mejor procesó la lección. Buscó a Armando unas semanas después del incidente y tuvo una larga conversación sobre privilegio, educación y verdadera sabiduría. «Doctor», le dijo Armando, «un título puede hacer de alguien un profesional competente, pero solo la humildad hace de alguien una persona sabia». A partir de ese día, el doctor Agustín comenzó a atender gratuitamente a familias de escasos recursos, descubriendo que la medicina no era solo curar cuerpos, sino tratar a las personas con dignidad. La transformación más bonita, sin embargo, ocurrió con Ana Paula. La joven, que había defendido a un desconocido por principio, descubrió que pequeños actos de valentía pueden cambiar el mundo a nuestro alrededor.
Bajo su liderazgo, la sucursal implementó programas de educación financiera gratuita para trabajadores rurales, microcréditos para pequeños emprendedores y atención prioritaria para ancianos y personas con discapacidad. ¿Sabe qué aprendí?, le dijo Ana Paula a Armando durante una de sus visitas. Aprendí que el liderazgo no se trata de estar por encima de las personas, sino de estar a su lado. Un año después del incidente, Armando decidió hacer una última visita de incógnito a la sucursal. Llegó vestido con la misma ropa sencilla, observando cómo sería recibido por los nuevos empleados que no lo conocían personalmente. Lo que vio lo llenó de orgullo. Cada empleado lo saludó con amabilidad genuina, le ofrecieron agua, le preguntaron cómo podían ayudar, lo trataron con el mismo esmero que dedicarían a cualquier cliente. Cuando finalmente se identificó, la sorpresa fue seguida no de vergüenza, sino de alegría. Habían tratado bien al principal accionista, no porque supieran quién era, sino porque habían aprendido a tratar bien a todas las personas. Esa noche, de vuelta en su rancho, Armando se sentó en el porche y contempló las estrellas. María José, su esposa, le trajo un café y se sentó a su lado. ¿Valió la pena?, le preguntó. Armando sonrió, esa sonrisa serena de quien había plantado semillas de transformación. Más que valió. Descubrimos que es posible cambiar el mundo, una persona a la vez. Y a veces, todo lo que se necesita es alguien con el coraje suficiente para mostrar que el rey está desnudo. La lección había sido aprendida. Se había hecho justicia. Y más importante, se habían transformado vidas, no solo las de los arrogantes que aprendieron la humildad, sino también las de los humildes que descubrieron su propia fuerza. Y Armando Rivera, el hombre sencillo de sombrero de paja, había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elevar a otros y crear un mundo más justo y respetuoso para todos. Esta historia nos hace pensar en cómo muchas veces solo valoramos a las personas cuando ya es demasiado tarde. Si este mensaje te ha llegado, deja tu like y escribe en los comentarios qué harías en esta situación. Tu opinión puede inspirar a otras personas. Nos vemos en el próximo video.